Ustedes no van a poder cambiar la narrativa, porque la narrativa sale de las entrañas del sentimiento de todo un país que quiere justicia, consecuencia en el caso del Jet Set. Y eso tiene nombre y apellido: Antonio Espaillat. Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Suscríbase, active la campanita. Recuerde que estamos en todas las redes sociales y plataformas. En el nombre de Pancho y Fela, mis padres queridos, les doy la más cordial bienvenida. Jet Set, 8 días ya de esta tragedia. El fatídico lunes, la madrugada del lunes 8 de abril, martes 9. El país se levanta con esta tragedia y no sé qué es lo que se espera para comenzar a interrogar, para que la investigación pase de la teoría a la práctica. No es prudente desde mi punto de vista seguir esperando. No solamente no es prudente, es peligroso, y quiero enviar este mensaje a todas las autoridades, reiterar mi posición que aquí tiene que haber consecuencia. Es la solicitud, el pedimento de una gran nación. Aquí no vamos a contar las excepciones. Antonio Espaillat debe responder ante la justicia, con o sin socios, con apellidos, con sus defensores. Yo no voy ya a reparar personalmente. Aquí no voy a entrar en valoraciones personales de los empleados de Antonio Espaillat, de los comunicadores, de los colegas que están en RCC Media. Cada quien tiene derecho a ser juzgado en la historia como quiere. Lo voy a dejar hasta ahí. Si usted tiene un compromiso más allá de sus propios principios, o en muchos casos, si sus principios con el amigo, con su socio, con su jefe, lo obligan a trascender la ética, la moral y sobre todo en el ejercicio de la comunicación, a lo que todos nos debemos, que es al más débil, a la gran mayoría. Aquí no hay una decisión que tomar. Aquí solamente hay que decir: Dios líbranos de todo mal. A lo que nos libró de que no estuvimos en el Jet Set, que pudimos ser una gran mayoría de nosotros. Ahí hay gente que falleció y otros que sobrevivieron, que nunca habían ido al Jet Set, que no iban a discoteca, que fueron a un cumpleaños, que fueron a celebrar. Otros asiduos. Ahí hubo de todo. Lo que íbamos al Jet Set, lo que en algún momento visitábamos o llegaron a ir, o gente que lo invitaron y que se quedaron, todos somos víctimas del Jet Set, de manera directa o indirecta, porque estamos traumados. Entonces aquí no hay que tomar una decisión de quién está a favor de Antonio Espaillat y quién está a favor de la víctima. Es la justicia de Dios y la justicia terrenal. Ahora no vamos a caer en el jueguito de que hay una guerra en redes sociales, que la justicia no. Cuidado a esos medios de comunicación que responden a un empresario que es propietario, socio de familias del poder, de familias de poder en República Dominicana. Que muchas de esas familias le han confiado a Antonio Espaillat y le confiaron sus recursos, sus capitales, para que Antonio invirtiera, adquiriera medios de comunicación. Que eso nada tiene que ver con Jet Set. Hasta ahí no tiene que ver con Jet Set. Los medios de comunicación que adquirió Antonio Espaillat y que es de su propiedad, con lo cual él tiene sociedad, con nombres y apellidos sonoros, que no hay que involucrar ética y responsablemente, no hay que involucrar, porque Jet Set es una discoteca que emprendió la madre de Antonio Espaillat hace 52 años y que Antonio luego asumió, me imagino cuando se hizo adulto, en un momento en el que se decidió que él y su hermana manejaran Jet Set. Hasta ahí lo separamos, pero cuando usted utiliza esos medios de comunicación, no ya para ponerse
de manera objetiva y comunicar, que es un dilema ético. Cuando usted tiene un periódico, cuando usted tiene una emisora, cuando usted tiene medios cuyo propietario se ve involucrado en una acción tan catastrófica, dañina y terrible como esta del Jet Set, usted tiene que tomar una decisión en 3 escenarios, desde mi punto de vista, y hay que dejarlo bien claro. Número 1, esos medios se anulan y juegan un rol neutral. Si no voy a comunicar todo lo que debería de manera objetiva y crítica, porque le hace daño al propietario de esos medios, pero tampoco voy a defender al dueño. Entonces usted llega a la neutralidad, usted dice, mira, ya hay un sesgo para el medio, hay un rol difícil para los empleados, para los socios que hacen opinión, que hay comunicadores que son empleados, hay comunicadores y periodistas que son socios de Antonio Espaillá. Entonces, ¿qué usted le pide? ¿Que cuestionen a Antonio Espaillá en los medios de Antonio Espaillá? No. Vamos a partir de ese escenario. No le vamos a pedir como sociedad ni como país eso a esos periodistas. Pero tampoco usted le puede permitir ni le puede aplaudir que los defensores de Antonio Espaillá y que los que le quieran vender al país, que hay una campaña. Sí, pero ¿qué campaña tiene que haber? Ni qué agresión. No, aquí hay una sola vía. Y es que hay 231 muertos. Ojalá que no fallezca nadie más de los que están críticos todavía en las unidades de cuidado intensivo. Y habrá que ver los que queden paralíticos, cuadraplégicos, los que necesiten prótesis con amputaciones de los 189 heridos, más el trauma psicológico, más el daño a toda la familia de los fallecidos y de los sobrevivientes. Entonces, una sola persona, en este caso Antonio Espaillá, ni con todos los años de cárcel posible en el ordenamiento jurídico. Todavía Antonio Espaillá, para que estemos claros, le dan 30 años como pena máxima por este hecho de Jet Set y no paga, no va a resarcir el daño. Todavía Antonio Espaillá, póngale 100 millones de pesos a cada una de las familias de las 231 víctimas y 50 millones de pesos a cada una de las familias con sobreviviente herido, de los sobrevivientes, y no va a resarcir. Nadie va a sentirse complacido recibiendo 100 millones a cambio de su familiar, poniendo 30 años en el ámbito penal y 100 millones. No lo va a resarcir. Esto no es un negocio, no es una transacción. Administrar justicia en el ámbito civil para restituir y reponer un daño de esta magnitud, no hay dinero que valga. Pregúntele a un familiar, a ver, ¿qué quisiera? 100 millones o que su familiar no hubiese fallecido en el Jet Set. Óigame, hasta ofende el ejemplo. Entonces Antonio no tiene ni vida ni tendrá tiempo suficiente. Pero lo que menos puede pasar es que ahora tengamos que debatir si en las emisoras de Antonio Espaillá, si los que lo han hecho. Mira el caso de Ricardo Nieves, que hay que decirlo, brillante doctor Ricardo Nieves, éticamente correcto, serio, responsable, una de las voces más admiradas y queridas del país. Y recordamos aquellos años de la Z, cuando salieron de la Z muchos comunicadores, y Ricardo Nieves fue uno de los que luego pasó a ejercer la comunicación en Sol, en el Sol de la tarde, y está en Panorama y está en Sol. Y Ricardo Nieves dijo que él no se iba, pero nunca a permitir públicamente, ni arreglarle el mundo a Antonio Espaillá, ni acomodar esa verdad, ni ponerse del lado que no fuera de las víctimas del pueblo, que mejor renunciaba. Listo, Ricardo Nieves fijó su posición. Ahora, usted como medio de comunicación o juega neutral y no se refiere ni en defensa ni ataca a Antonio Espaillá en los medios de Antonio Espaillá, o usted que hubiese sido también un escenario plausible, dice, bueno, esto es una tragedia incontrovertida, nosotros tenemos que jugar un rol y dar a conocer toda la información.
No solo la que dice Antonio Espaillá y sus acompañantes en este manejo de crisis, el equipo legal, los asesores de Antonio Espaillá, sino también la versión de la víctima, de los abogados del pueblo. Y en los mismos medios de Antonio Espaillá, porque tienen que referirse, este es el único tema del momento. Desde hace 8 días, toda la agenda nacional, el arte, el espectáculo, la política, la economía, la farándula, no hay noticia internacional que haya tenido impacto de ningún tipo, ni categoría, ni especie, que no sea Jet-Set. Entonces hay que hablar de Jet-Set, pues vamos a permitir que todo el que hace opinión en los medios, en las emisoras de Antonio Espaillá, donde él está vinculado, es propietario socio, haga un ejercicio libre y cuestionen y pidan justicia. Entonces los medios son creíbles porque no es la voz del dueño, es la voz de el tema de Jet-Set, del tema social, del reclamo, y se vierte de manera objetiva los que estén a favor y los que pidan en los mismos medios de Antonio Espaillá que se haga justicia y que se investigue esto y que se lleve hasta las últimas consecuencias. El hecho de que si se hubiese hecho eso en los medios de Antonio Espaillá, se le condena por eso a Antonio Espaillá. Es que aquí estamos también equivocados. Fíjese cómo hemos dicho de todos los medios y nos cansamos de pedir justicia y en los tribunales se hace otra cosa. Está claro que la verdad mediática y que lo que pide una sociedad y que lo que reclama una sociedad en las redes sociales, que no la controla nadie, que no hay línea editorial y que no es verdad que cuando usted ve que se crean tendencias, hay tendencias falsas, inorgánicas, pero en este caso del Jet-Set, ¿y quién puede tener la cachaza de decirnos a nosotros que aquí todo lo que se está pidiendo y diciendo lo controla alguien, algún dueño de una plataforma o de un medio, o que eso es dirigido? Esto es un tema de causa social, de una colectividad que está traumada, impactada, indignada y que hay que darle respuesta. Entonces, en el escenario de la defensa de Antonio Espaillá, no van a salvar. Por más que las emisoras, los amigos, los colaboradores, los empleados y los socios de Antonio Espaillá quieran, ustedes no van a poder cambiar la narrativa, porque la narrativa sale de las entrañas del sentimiento de todo un país que quiere justicia, consecuencia en el caso del Jet-Set. Y eso tiene nombre y apellido, Antonio Espaillá. Lamentablemente para él y para sus allegados, lo primero que estamos jodidos y que no hubiésemos querido que esto pasara es la nación completa y sobre todo los familiares directos de las víctimas, de los muertos, de los heridos. Pero ya pasó. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? No, escondemos los muertos. Nos hacemos de cuenta que aquí no hay nada que hacer. Lloren y tengan el luto. No. Entonces, si usted no va a tratar esto con objetividad en los medios de Antonio Espaillá, no va a salvar a Antonio y va a joder al medio. Y está indignando a la sociedad. Punto. No se puede jugar de otra manera en este escenario mediático. Periodistas y comunicadores y medios de comunicación que quieran ahora ponerse en contra de la gran mayoría de los afectados y del pueblo, van a terminar haciéndole más daño. Es una defensa que le va a hacer más daño a Antonio Espaillá que bien. Y va a perder la credibilidad el medio, va a perder la credibilidad el periodista, el comunicador, y no van a lograr nada. Entonces, por lo menos, la válvula de escape que representan los medios de comunicación, la presión de hacer comunicación objetiva y crítica, mantengámosla. Pero bien, los que no somos miembros ni parte de RCC Media y del grupo de Antonio Espaillá y del periódico y de los medios, entonces no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Ahora, el que le quiera poner precio a su voz, ese también es un derecho que usted tiene. Póngale precio a su voz, no hay problema. Perfecto. Aquí hay mucha gente que se vende para causas que son totalmente injustas, que son inexplicables y no es nada nuevo. También no nos vamos a hacer los suecos. Aquí todo el mundo sabe cuando hay una alineación a favor de corruptos, de criminales, de narcotraficantes y se mueven los hilos. Hay empresas y hay expertos que se dedican a eso. Entonces, en este caso, que no se trata
de un crimen del narcotráfico, ni del crimen organizado, obviamente de nada que tiene que ver con actos terroristas, ni mucho menos, donde lo que se está diciendo es que se presume negligencia, que se presume que se tenía conocimiento por todos los hechos, las evidencias que han surgido de años del techo del YC, del agua que caía del YC, de las filtraciones del YC, de la reacción de los empleados, muchos de los cuales fallecieron en la discoteca, otros terminaron heridos, otros se salvaron, gracias a Dios, de más de 30 empleados, la fatídica noche del lunes 8 de abril, y todo lo que ya sabemos. Entonces, ahora hablemos de la decisión de Antonio Espaillá de ponerse a disposición de la justicia y del Ministerio Público. Le voy a leer la comunicación de Antonio Espaillá para analizar este componente de la actualidad, el desarrollo, hacia dónde va jurídicamente el caso del YETSE. Esto tiene fecha del 14 de abril de este año 2025, a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Atención, magistrada Rosalba Ramos, Procuradora Fiscal titular del Distrito Nacional, su despacho, asunto: disposición de colaboración ante la investigación por colapso de la estructura del YETSE. Distinguida Procuradora, con el más alto sentido de respeto institucional y humano, nos dirigimos a usted en nombre de la entidad jurídica Inversiones EIL SRL, propietaria del establecimiento comercial conocido como YESET, con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento. Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y la búsqueda de la verdad. Reafirmamos de forma solemne y sin reservas nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico y que resulte necesario para contribuir con transparencia, respeto y dignidad al esclarecimiento de los hechos. Todo ello conscientes del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad dominicana en su conjunto, dolor que compartimos con genuina consternación. Para tales fines designamos como nuestros representantes y contactos institucionales a los señores que suscriben la presente: a Antonio Espaillat, gerente de inversiones EIL SRL, teléfono tal, y Jorge Luis Polanco Rodríguez, asesor jurídico, teléfono tal. Reiteramos nuestra disposición de cooperación plena y quedamos atentos a cualquier requerimiento de su digno despacho, con sentimientos de alta consideración y respeto. Antonio Espaillat, gerente de inversiones EIL SRL, Jorge Luis Polanco Rodríguez, abogado. De Jorge Luis Polanco también vamos a hablar porque, como ya sabemos, salió a relucir que es el abogado principal del equipo de la defensa de Antonio Espaillat, que todavía no se ha constituido, porque, como sabemos, no ha iniciado una investigación formal. No se ha hecho el primer interrogatorio hasta el día de hoy. Pero Jorge Luis Polanco renunció a ser el director de la recuperación de los bienes del Estado, nombrado por decreto por el presidente Luis Abinader, para entonces dedicarse a la defensa. Es decir, que este abogado prefirió manejar a su cliente Antonio Espaillat que seguir acompañando al presidente como el líder de la recuperación de los bienes producto de los presuntos casos de corrupción y el Estado constituido como actor civil. Entonces, en esta comunicación, evidentemente, que era lo que nosotros le habíamos planteado de hace días al mismo Antonio Espaillat, que le habíamos hecho evidentemente la recomendación de que fuera la Procuraduría. Pero pasados 7 días y toda la tragedia y todo el luto
Llega tarde la comunicación. Nunca es tarde si la dicha es buena. Dice la gente, ¿cierto? Muy bien, pero esto no es un tema ya de una motivación fuera del timing. Desde mi punto de vista, esto era lo que Antonio Espaillá debía hacer el mismo martes de la tragedia. Es decir, en caliente, porque el techo se cayó, se desplomó, no hubo terremoto, no hubo temblor, no vino un huracán. Entonces, ahí no hay, todavía usted quiera articular una, oiga, personalmente me parece descabellada la hipótesis de un atentado, de explosivo, de manipulación, pero fue en su local que eso pasó. Y la mejor manera de aclarar si se dio por una razón de negligencia, si se tenía conocimiento, si no se tenía conocimiento, que es lo que aquí hay que probar. El responsable es usted como propietario. Entonces, no se presentó a Yesé. Hay gente que puede decir, demócrata, no podía ir, porque ahí estaban las familias, corría riesgo. ¿Y qué más riesgo que ser el responsable directo de operar a Yesé, donde se desplomó el techo y mató a 231 personas y dejó 189 heridos? Y a un país destrozado. ¿Usted quiere más responsabilidad y más riesgo que eso? A eso no estaba militarizado completo, ahí no estaban todos los ministros, fue el presidente. Entonces, ¿quién va a tener duda de que Antonio Espaillá iba a tener la seguridad del gobierno y del Estado para hacer actos simbólicos? No lo hizo. Bien, perfecto, es una decisión de Antonio Espaillá, equivocada. No puso una carpa Antonio Espaillá en Yesé para darle comida a los socorristas. Yo me enteré por grupo de WhatsApp a lo que pertenezco y viví, donde hicimos donativos. Y se tuvo que mandar agua y empresas mandaron comida. Y Antonio Espaillá no opera Jalao. ¿Por qué en vez de cerrar a Jalao no mandó ese restaurante a operar ahí? Para darle, asistencia a los socorristas, a los bomberos. No, se lo impedían también a Antonio Espaillá. ¿Por qué no cubrir todos los gastos médicos de todas las clínicas de los heridos? ¿Necesitaba Octavio Dotel que le cubrieran una clínica? No. Necesitaba mucha familia y iban a aceptar, quizá ni siquiera aceptaran. Pero el gesto es lo que ha faltado aquí también. Humanizar. La mejor defensa para alguien que no quería ni planificó que se derrumbara el techo de su discoteca era actuar en el momento de una manera humana, yendo al sitio, mandando comida, poniendo carpas, garantizando que ahí no le faltara nada a ningún socorrista, a ningún bombero, a ningún miembro de la defensa civil, aunque lo hizo el gobierno y lo hicieron en instancia privada, pero él como responsable directo. Que SENASA, que Promesecal garantizó atención y la cobertura de los seguros médicos que tenía mucha de la gente, pero el que no tuvo seguro ahí, el que lo rebotaron y todavía tuvo que atenderse en un hospital y está en un hospital. ¿Por qué no encargarse de cubrir todos los gastos médicos? ¿Eso eximía a Antonio Espaillá de responder en justicia? No, no lo exime. Pero humanizaba y daba elemento a que por lo menos los mismos que lo están defendiendo resaltaran eso, generar una respuesta de una acción esperada. Están los huérfanos. ¿Quién va a atender a todos esos niños ahora? ¿Quién le va a pagar el colegio, la universidad? Hay que ir ahora 4 años a pelear con Antonio Espaillá civilmente para que asuma una responsabilidad económica. ¿Por qué no asumirlo desde el mismo momento de la tragedia? Antonio Espaillá, son de las cosas que uno se pregunta. Y no tiene asesorio Antonio Espaillá que le dijeran, dele comida, atienda a los socorristas, mande elementos, vamos a cubrir las cuentas médicas, los gastos. Vamos a hacer un censo y vamos a comenzar a garantizar, aunque muchas familias indignadas no le aceptaran un peso a Antonio Espaillá, ni para medicina, ni para recuperación, pero otras quizás sí. Y lo que vale es ese símbolo. Esa es la acción que no se ha dado. Entonces, en esta comunicación de Antonio Espaillá, que llega tarde, no se muestra nada de eso, pero fíjese cómo dice Antonio Espaillá y su abogado Jorge Luis Polanco.
como firma responsable de la empresa que opera a Jetset, que ellos se enteraron por los medios de comunicación de una investigación. ¿Por qué? Por los medios. Porque todavía no se ha dado el primer interrogatorio. Yo no he visto la declaración, la primera declaración de la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, la magistrada Rosalba Ramos, que repitió en el cargo, que ha hecho un gran trabajo en muchos aspectos, pero magistrada Rosalba Ramos, ¿qué usted ha dicho de esto? ¿Dónde está la formalización? ¿Por qué al día de hoy no se ha interrogado a Antonio Espaillá? ¿Por qué no se ha citado? ¿Qué es lo que van a esperar? ¿Que el pueblo se indigne? ¿Que las familias se indignen? ¿Van a esperar que después que esperamos el duelo, los velatorios, los entierros, vamos a tener ahora que hacer como Friusa? Salir para la calle, el pueblo indignado, actúen y actúen a la altura de la desgracia. No creo que esta investigación, no creo que esta tragedia que involucra 231 muertos, 189 heridos, un país entero colapsado, porque no solamente fue un techo que produjo esta tragedia, es la incredulidad, es la falta de fe, es la desesperanza, es que se repitió nuevamente la falta de asistencia, de supervisión, de regulación del gobierno, presidente Luis Abinader, de las instituciones que están llamadas a protegernos, que nos fallan, de un Estado que nos deja desprotegido a los hijos de Machepa, al pueblo. Todo eso conjugado con un responsable de operar la empresa, que es Antonio Espaillá, con poder, con medios de comunicación, con allegados, que genera una reacción, entonces que comienza a cuestionar si se va a aplicar justicia. Porque históricamente aquí, cuando quien comete un hecho, un delito, una acción dolosa, penal o civilmente responsable, es una familia de poder, es un individuo de poder político, empresario, militar. Lo que no ha dicho la historia es que la justicia se levanta un ojo o los dos y no se le aplica, que se privilegia, que se protege. Entonces, este es un caso complejo por el daño, por la cantidad de muertes, de heridos, por el trauma a toda una sociedad, que hay que resarcirla. Y entonces está para completar el palé un hombre de poder. Entonces, un caso como este no es para que sea la fiscal titular. Con respeto a Rosalba Ramos, aunque la jurisdicción mande que sea Rosalba Ramos, el caso es para que sea la procuradora magistrada Jenny Berenice quien asuma esto, en quien sí confiamos, quien sí está a la altura, y lo digo de manera responsable, para llevar este caso y le puede garantizar al país, a la sociedad, a las víctimas de los muertos, a los heridos y a todos nosotros que aquí se investigue y se haga justicia sin poner en duda la investigación misma. Es Jenny Berenice Reynoso. Jenny, que le ha demostrado a este país de qué está hecha y que no le tembló el pulso siendo directora de persecución para investigar, para enfrentar a todo un poder político, a familias y apellidos igual o más poderosos que Antonio Espaillá. Si hay alguien que ha llevado los casos en contra de los apellidos de más poder y lo citó y lo interrogó, independientemente de que no se tengan condenas todavía, porque se está conociendo el fondo de algunos de esos casos, de los hermanos de Danilo, de los generales como Adán Cáceres, Torres Robiú, de los Santos Viola, ven acá, todo eso sin precedentes lo llevó a cabo Jenny Berenice, Wilson Camacho, que tiene su mérito también. Entonces yo no voy a desconfiar ni le quiero quitar mérito al magistrado Wilson Camacho, que es el director de persecución, que tenemos la información extraoficial todavía de que la magistrada Jenny Berenice le ha delegado la investigación a Wilson Camacho como director de la Procuraduría Especializada de Persecución. Está la PETCA, que es corrupción administrativa, y está la Dirección de Persecución, que era el cargo que ocupaba Jenny Berenice hasta que fue designada Procuradora General de la República. Entonces, evidentemente,
¿De qué estamos hablando aquí? Entonces estamos hablando de que a esto amerita de que sea la misma Jenny Berenice como procuradora, la que le dé confianza, la que revista de tranquilidad, porque esto ahora va a empezar, hay que ver cuáles son las familias de los muertos, de los heridos, que van a demandar civilmente, que van a demandar y a someter a Antonio Espaillá y a los responsables de esta tragedia penalmente, de que se constituya el Ministerio Público de oficio como un caso de orden público, que no necesita que nadie se motive a demandar y a someter a Antonio Espaillá. El Ministerio Público, en este caso, como en muchos otros, está obligado a asumirlo de oficio, porque es un caso de orden público que afecta a toda la nación, más a cada uno de los particulares como familia, deudos, parientes de las víctimas del derrumbe del caso del Jet Set. Entonces, magistrada Jenny Berenice, asume el caso, dirija la investigación usted misma, en compañía de Wilson Camacho, que confiamos en Wilson, perfecto, en compañía de la fiscal Rosalba Ramos, que confiamos en ella, excelente, muy bien, pero encabécelo usted, diríjalo usted, háblenle al país de por Dios, no esperen más, que hay que acondicionar un área para interrogatorio, y aquí no se ha interrogado a todo el mundo, en todos estos casos. ¿Y por qué en este no se ha hecho ya? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que esperan? Por lo menos enviar una señal de que se está actuando 8 días para 9 y contando de la tragedia. Mientras más larga le dan a esto, más cuestionamiento va a llevar a cabo la sociedad, las víctimas. Fíjese ahora, y a esto me voy a referir de inmediato, el tema del abogado de Antonio Espaillá. Cómo ahora, dentro de la crisis, dentro de la tragedia, se desata una nueva crisis que involucra al presidente Luis Abinader, que involucra al gobierno por el rol que jugaba hasta hace horas Jorge Luis Polanco, abogado del presidente, abogado del gobierno y una persona que, dicho sea de paso, compitió y era el nombre más sonoro después de Jenny Berenice para ser el Procurador General de la República. ¿Usted lo sabía? Quiero pedirle en este momento que se suscriba, active la campanita, síganos en todas las redes sociales, @eldemócrata_rd. Recuerde que estamos en Instagram, Facebook, X, en TikTok, nuestro diario digital, eldemócrata.de y nuestras plataformas en YouTube, Más allá de la curva y El Demócrata.